Muy buenos días, muy buenas tardes, amigos, colegas, estimados estudiantes. En esta oportunidad estoy preparando una clase con respecto al curso de biotecnología, ¿no?, de sexto ciclo en el instituto en el cual trabajo. Según lo que es nuestro cronograma académico, tenemos el tema de pesticidas genéticos, un tema muy interesante. He estado revisando algunas consideraciones, he observado algunos temas muy importantes y algunas deficiencias que se presentan aquí a nivel de nuestro país, que es lo que más nos interesa. Vamos a avanzar en este tema. Quien les habla es el profesor Mario Laya, químico farmacéutico de carrera, mucho tiempo en la docencia. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con ustedes unas ideas fuertes. No soy experto en la biotecnología, pero conozco un poco y de eso vamos a compartir en estos momentos. Eh, si hablamos de pesticidas genéticos, estamos hablando de organismos genéticamente modificados. Se les conoce también con las siglas OGM. Cuando ustedes vean esas siglas, estamos hablando de organismos genéticamente modificados. O también en algunos casos es GM o MG, o modificado genéticamente. Estos organismos que en este momento vamos a tratar acerca de las especies vegetales han sido diseñados mediante la ingeniería genética, cosa que es un tema que en la actualidad es un boom, es decir, tiene un desarrollo altamente exponencial. Entonces, hablamos de diseños genéticos que han sido insertados en algunas especies vegetales con dos objetivos. Primeramente, para resistir las plagas que mucho abundan en los terrenos de cultivos, y segundo, para mejorar algunas características específicas que necesita esa especie vegetal, o que los investigadores creen que necesita esa especie vegetal. Estos organismos, estas especies vegetales, inclusive también hasta animales, solamente que es muy poco lo que se conoce con respecto a ese tema, pero en las especies vegetales, estos organismos han sido alterados a nivel molecular. O sea, no es una modificación externa, es una modificación a nivel de molécula para lograr los objetivos e insertar algunas características que no se encuentran de forma natural en esa especie. Es muy interesante el tema en realidad. Acá tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos el famoso maíz. Hay un maíz que ha sido modificado genéticamente para ser resistentes a herbicidas. ¿Pero por qué herbicidas? Los que conocen un poco de agricultura saben que las hierbas, que son malezas por lo general, que crecen de manera espontánea, si quieren llamárselo de alguna manera, son los que producen o obstaculizan que los cultivos como el maíz se desarrollen de una manera normal o tengan un alto rendimiento. Y los agricultores agregan lo que se conoce como herbicidas a los alrededores de la planta, en este caso del maíz, para eliminar esas malezas. Este herbicida, el más popular, es el glifosfato. Pero si no hubiera una modificación dentro del maíz, este herbicida también afectaría la planta de maíz. Por esa razón que este maíz ha sido modificado genéticamente para que ese herbicida no le haga efecto, porque es una planta resistente a ese herbicida. Otra de los ejemplos que tenemos son insectos resistentes a las plagas. En este caso tenemos el algodón. Yo soy de Piura y sabemos que por Piura hay una cantidad grande de cultivos de algodón. Entonces, ¿qué sucede? Se modifica genéticamente la fibra de algodón de tal forma que ésta produce una proteína que es tóxica para los insectos que dañan el algodón. Eso significa que cuando el insecto que daña el algodón va y se planta en la fibra de algodón que está creciendo, como tiene esta proteína interna, entonces, ¿qué hace que el insecto? Simplemente se muera. Y por lo tanto, son inmunes a esa plaga. Increíble, ¿no? Increíble. Bueno, otro de los ejemplos que he podido revisar también es con respecto a los productos alimenticios que necesitan que su nutrición sea mejorada. Es decir, los componentes, los elementos nutritivos que tienen estas especies vegetales, otros frutos, legumbres o cereales, pueden ser modificados mediante ingeniería genética, como en el caso tenemos el arroz dorado.
que ha sido modificado para contener niveles más altos de vitamina A. Y es dorado, o sea, no es blanco como el que conocemos nosotros aquí en el Perú. Esta especie vegetal modificada genéticamente es de color dorado. Por eso se le conoce como arroz dorado, ¿no? Son ejemplos que lo vamos a tratar más adelante en más detalle para ver cómo funciona y cuáles son sus implicancias. Perdón. Ahora, con respecto a la resistencia, los pesticidas tienen algunas ventajas, por supuesto, como toda intervención, el ser humano tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Acá tenemos que las principales de las ventajas es la resistencia, es decir, de la resistencia a los pesticidas, es la reducción en el uso de herbicidas químicos. Obvio, si yo modifico genéticamente la planta y la vuelvo resistente a las hierbas que tienen alrededor, entonces voy a utilizar menos herbicidas para poder controlar las malas hierbas. Solamente utilizo uno y elimino muchas de esas hierbas. Ya no tengo que utilizar uno para una planta, otro para otra planta, no, simplemente uno de ellos, que es el fosfato. Otra de las consideraciones o las ventajas que se pueden mencionar en este caso es el aumento de la eficiencia agrícola. Entonces, si yo elimino las malezas, automáticamente esa planta se va a desarrollar con mucha más capacidad, con mucho más, diríamos, producto, lo que aumenta, larga redundancia, la productividad y el rendimiento de los cultivos. Aparentemente, miren, imagínense en el caso de Virú, que acá tenemos, yo soy de Trujillo, parte de Perú, en lo que es la zona de la Libertad, el departamento de la Libertad. Hay una provincia, distrito, también hay cierto tipo de caseríos por ese lado de Virú, que utilizan ese tipo de cultivos que son transgénicos, que de repente ellos ni siquiera se dan cuenta, pero, pero se puede observar al momento de que se compra la semilla que sí hay algunos componentes que no son normales dentro del consumo natural de esta semilla, ¿no? Entonces hay un aumento de la eficiencia agrícola. Otro ejemplo que tenemos de este es la soya, que también es parecido al maíz, que también es resistente al fosfato y tiene las mismas características. Entonces son ejemplos bastante comunes, diríamos. Pero es cierto, si nosotros podemos tomar dos caminos, por así decirlo, estar a favor o estar en contra. No, hay algunas preocupaciones con respecto a esto. Se dice que la ingeniería genética, los alimentos transgénicos se han, diríamos, desarrollado para poder beneficiar a la parte de la producción de alimentos y mejorar la calidad de ellos, ¿no? Ese es el objetivo positivo, por así decirlo, ¿no? Pero también hay algunas personas, y dentro de los cuales también yo me encuentro, es que tenemos algunas preocupaciones. Por ejemplo, en el campo no todo es cerrado, no todo es un ámbito que puedes controlar. Ustedes saben que lo que sucede cuando se polinizan las plantas de planta en planta, las semillas pueden cruzarse con cultivos modificados genéticamente, las semillas naturales, quiero decir, se mezclan con cultivos modificados, no modificados, lo que puede combinarse y llevar a la presencia involuntaria de este tipo de organismos en áreas donde realmente no fueron plantados originalmente. Es decir, la persona en su chacra no plantó esto, pero por una cuestión de una, diríamos, contaminación cruzada, llevaron los insectos a eso y polinizaron una planta parecida, pero con este tipo de gen. Entonces, es una preocupación, porque no se puede controlar. Otro de ellos es el impacto en la biodiversidad. Sabemos que estos especies vegetales no son naturales, son modificados, es decir, por lo tanto, esto significa que puede existir una reducción en la diversidad de las plantas en los campos de cultivo, sobre todo en la exposición a los herbicidas. Entonces, cuando se modifican genéticamente y los herbicidas caen en el campo, ¿qué puede suceder con los insectos que polinizan, como en el caso de la abeja? Estos insectos polinizadores y otros organismos pueden sufrir algunas modificaciones, inclusive romper el equilibrio de la naturaleza, porque ellos dependen de las plantas silvestres, dependen de las plantas naturales. Pues son cosas que se deben de poner a pensar y considerar. Otra de las preocupaciones ambientales es que la naturaleza se defiende. La naturaleza
se desarrolla, se protege. Y si nosotros estamos utilizando diríamos, un gen de este tipo para que los insecticidas, en este caso los pesticidas, tengan efecto solamente sobre esa especie vegetal, tarde o temprano van a crear una resistencia de malezas. Entonces, esto va a conllevar a utilizar más herbicidas y más insecticidas adicionales. Es como los medicamentos. Cuando tomamos un medicamento, ¿no? Las bacterias, y lo utilizamos mal, y una bacteria queda, diríamos, se salva del tratamiento antibiótico, esa bacteria puede crear una resistencia contra ese antibiótico. Por esa razón que cada día salen antibióticos más potentes, porque las bacterias son seres vivos, ¿no? Eh, Crean esa resistencia para poder protegerse de los antibióticos. Lo mismo puede suceder con las especies vegetales. Probablemente podría suceder y necesitaríamos otros productos para eliminar esas malezas. Y así sería un círculo vicioso. Todos estos estudios se hacen en miras a una seguridad alimentaria, es decir, hay una corriente que indica que dentro de poco nos vamos a quedar sin alimentos y el mundo se va a entrar en hambruna, en sequía. O sea, son corrientes un tanto sensacionalistas y catastróficas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en aras de esa prevención se realiza lo que se conocen estas modificaciones genéticas para mejorar los productos alimenticios. Claro está que hay una serie de organismos que regulan, que promueven inclusive la investigación, otros que controlan, para que pueda todo ese desarrollo transgénico pueda darse en un marco legal, en realidad. En los países desarrollados, no como el nuestro, en los países desarrollados, esta es una cultura un poco más madura. En la nuestra, bueno, a veces muy pocas personas sabemos que es un alimento transgénico, o si lo sabemos pues de una manera superficial. Y más aún, por ejemplo, en los canales de señal abierta, mm, que yo sepa, nunca he escuchado hablar acerca de estos productos transgénicos en los comerciales, por ejemplo, ¿no? En absoluto, en absoluto. Entonces sí hay algunas instituciones en otros países que se encargan de la regulación de este tipo de alimentos. Y sobre todo cuando hablan acerca de las regulaciones y el etiquetado, toda persona tiene el derecho de saber qué cosa consume en sus alimentos. Es igual que los medicamentos. En los medicamentos, el envase secundario, siempre va a existir la formulación, los componentes que uno está consumiendo. Pero lo malo aquí, bueno, en nuestro país es que no se ve eso. No se sabe si estoy consumiendo un alimento transgénico o un producto elaborado con medicamentos o un producto transgénico o no. Pero es nuestro derecho de saber qué es lo que yo estoy consumiendo. Los defensores de los alimentos modificados genéticamente, su batalla, diríamos, su espada de batallas es de que estos alimentos pueden mejorar la producción y de esa manera pueden pues sustentar a una gran cantidad de personas a precios más bajos, hablando de los alimentos propiamente dichos. Y sobre todo, elevando la calidad nutricional de los niños. El ejemplo que teníamos acá es un ejemplo muy interesante, ¿no? Esto de ejemplo es el arroz dorado. Sí, el arroz es dorado, es color oro, amarillo. Entonces, ¿qué se ha hecho con este alimento? Pues se ha mejorado la calidad nutricional a diferentes tipos de estrategias. En este caso, ¿qué es lo que se le ha agregado? Pues este tipo de arroz genéticamente modificado contiene un betacaroteno, que es un precursor de la vitamina A. Entonces, a ese proceso se le conoce como biofortificación. Imagínense un arroz que tenga la vitamina A. Es interesante. ¿Y para qué sirve la vitamina A? La vitamina A es un nutriente así esencial para que el cuerpo humano tenga un desarrollo adecuado de la función inmunológica y el crecimiento de los niños, especialmente, por supuesto. Nosotros ya no vamos a crecer, va a crecer más de ancho que de alto, pero ese es el objetivo de esta modificación. El arroz dorado, como ustedes lo ven en esa fotografía, son campos inmensos
de color dorado. Hay en el Perú, disculpen mi ignorancia, pero todavía yo no lo he visto eso, ¿no? Pero hay otro, lo que se quiere combatir con el incremento de este componente en el arroz es que la deficiencia de vitamina A puede tener graves consecuencias, como conocemos, ¿no? Ceguera nocturna, debilidad en el sistema inmunológico y sobre todo un retardo del crecimiento, especialmente en los niños. Por eso se tomó la determinación de hacer ese producto, de insertarle un gen que produzcan betacaroteno para como precursor de la vitamina A. Interesante, ¿no? Esa es la ventaja, pero la pregunta es, ¿y más allá? Hay estudios que se prolonguen ya por muchos años, ver algunas consecuencias, ¿no? A veces no hay, ¿no? Hay esas preguntas que no se pueden responder. Y por último tenemos que toda persona tiene legalmente que saber que la responsabilidad de enterarse de el etiquetado de lo que está consumiendo. Así es. Así que hasta aquí llegamos y muchas gracias por su atención.